compartimos. Ahí estamos. Bueno, qué lindo, Tito, charlar nuevamente. Y Bueno, hola Walter. ¿qué tal? Siempre me gusta un poco, escuché hace un poco de la palabra conversar, qué significaba, ¿no? Y Mm, es que uno se convierta a través del diálogo, ¿no? Que uno sea distinto, ¿no? Que era de un modo al comienzo y sea otro al final, ¿no? Es una conversión, ¿no? De hecho, tan importante, por ejemplo, en la tradición cristiana, en la conversión, ¿no? Los conversos, ¿no? Como San Pablo, San Agustín, se convierten, ¿no? Eran una cosa y son otra después por ese qué hermoso, acontecimiento. qué Entonces, hermosa por lo tanto, analogía, conversar ¿no? es Qué algo lindo. lindo, ¿no? Claro, claro, algo que Es a lindo uno lo tenerlo así como, modifica. exacto, ¿no? Como que tu versión ahora es otra por otro, con otro, ¿no? Sí, sí, Y una buena conversación es que uno no se ve igual al final que al comienzo, ¿no? A claro. veces, viste, esas malas conversaciones, esos malos diálogos, donde vos salís confirmando lo que sabías, ¿no? Y solamente nutriéndote de argumentos que validan donde estabas, ¿no? Sí, sí, o de Conversaciones más datos. lindas son Claro, claro, claro. Mm. Las de conversaciones más aquellas lindas exactamente son aquellas que uno puede profundizar y bueno, y algo se ilumina dentro de uno, ¿no? A partir de la charla, ¿no? y sí, sí, yo creo que se iluminan primero ideas, digamos, así visiones de las cosas, ¿no? Y después creo que también se pueden conversar y nutrir y aparecer conceptos, ¿no? Las ideas son más bien como visiones que después terminan siendo como narrativas de algo, ¿no? Una idea creativa, ¿no? Ujú. Y los conceptos son más bien estructuras de pensamiento, ¿no? Representaciones que te permiten organizar un poco una visión, ya no solamente, digamos, creativa, sino también teórica de las cosas, ¿no? Creo que entre esas dos cosas se juega algo lindo en la conversación, ¿no? Que surjan ideas y surjan también conceptos, ¿no? Claro, O por claro. lo menos empalmarlos, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, y las conversaciones donde lo conversado, ¿no? Lo modifica de alguna manera la interioridad porque entra no solo por los oídos, las palabras y los simbolismos que uno puede, eh, digamos, convertir dentro de uno, convertir, digo, Mm. valga la redundancia, pero bueno, sino también las otras sensaciones, ¿no? Que pueden aparecer a partir de la charla, ¿no? Los otros Bueno, estados. es cierto, yo creo que también el otro gran gestor en la conversión es los afectos, las emociones, esos estímulos que llegan a otros niveles, ¿no? Otras vibraciones, ¿no? Ujú, Después de todo, bueno, la palabra estética, ¿no? Que uno tiene así como referencia global para pensar fenómenos artísticos, pero también fenómenos vinculados al contacto con la naturaleza o incluso con objetos cotidianos, ¿no? Por ejemplo, el diseño usa mucho la palabra estética y demás, pero ujú. eso para casi como el lenguaje de esos objetos, ¿no? Que tengan una estética. Pero proviene del término griego estesis, que significa justamente sensibilidad, ¿no? Sensibilidad, percepción, y que algo sea visto y captado de una manera particular, ¿no? Ujú, ujú. Desde luego, nosotros captamos las cosas, entre comillas, bajo un halo de realismo, ¿no? Las cosas son así, y parece ser que la hipótesis primera, la de una especie de sentido común, es que las cosas están ahí afuera y las percibimos tal cual son, ¿no? Como si ese como se llama, realismo ingenuo, ¿no? Un poco aristotélico, decir, mira, el mundo está allá afuera y lo captamos así como es, ¿no? Claro. Y habrá que ver, digamos, bueno, desde luego, el estudio comparativo a veces de la percepción y de estos fenómenos hace que uno advierta ahí de qué se trata eso, ¿no? Hay mucha historia de la filosofía detrás de esto, ¿no? Digamos, si percibimos el mundo tal cual es o lo percibimos tal cual lo podemos percibir, ¿no? Que sería la otra cuestión, ¿no? Por Mm, ejemplo, en el tema de lo visual, esto es muy evidente y muy interesante, ¿no? Por ejemplo, hay animales que son bicromáticos, ¿no? Ven combinando solamente dos colores y ven menos colores que los que son tricromáticos, ¿no? Los claro. seres humanos componemos el color, digamos, a través de, de- de la variación de la articulación de tres colores, pero hay animales que son cuatricromáticos, ¿no? Y los perros, por ejemplo, bueno, no sé si son cuatricromáticos, pero, pero el verde que uno ve como verde, para los perros es marrón. Mm.
porque hay algo en la retina que les hace ver, digamos que no hace la mezcla entre lo azul y lo amarillo. Ujú. Entonces, eh, bueno, eh, Sí, hay también una fisiología y anatomía de los conos y bastones, ¿no? Que tienen que ver con las captaciones de las longitudes y las ujú, de onda y demás. Y de hecho creo que hay animales que incluso llegan a ser pentacromáticos, que captan también los infrarrojos, ¿no? No solamente los ultravioletas, ¿no? claro, claro. Eh, por ejemplo, creo que el colibrí o algunos insectos logran ver un espectro mayor de colores que para nosotros, para el ser humano, serían Imposible. frecuencias o registros imperceptibles, ¿no? Claro, claro. Bueno, lo mismo pasa con el sonido, ¿no? Nosotros Mm. tenemos un rango que va desde los 20 a 20.000 hercios, ¿no? Hertz, sí. Eh, lo Ujú, tal que cual. vaya más allá de eso o menos, no lo escuchamos. Es Y a inaudible medida para que, nosotros, sí. claro, y sin embargo, las ballenas o bueno, o incluso, bueno, también El los perro, propiamente, perros el propio perro, ¿viste? El adiestrador de perros que usa un usan, silbato inaudible para nosotros, pero el perro lo escucha. va a hacer muertito, trae un palito. Sí, 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 una Es cosa. totalmente estimulado por eso, ¿no? Claro, 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 claro. Sí, Pero sí, efectivamente, el tema de la percepción es todo un gran tema ujú, eh, para, para vincular, articular eh, con respecto al arte mm. o a la experiencia estética en general, digamos. Eh, y, mm, Sí, yo me preguntaba justo antes de que empezáramos esta charla, ¿no? Una cuestión, porque hay un aspecto que es el aspecto físico, ¿no? Que es el concreto, por ejemplo, esto que estamos conversando, ¿no? Eh, mm, digamos, algo que se choca con lo físico real, bueno, con cómo está compuesto la retina del ojo, cómo está compuesta la percepción auditiva, cómo está compuesto, etcétera, etcétera. Pero, pero en base a eso que uno ve, también está la lectura que uno puede hacer sobre eso. Y es allí donde empiezan los juegos eh, más profundos, ¿no? De cómo una persona puede percibir algo bueno, es de determinada manera y otra puede percibir exactamente todo lo contrario, ¿no? Como que es mm, mm, la antítesis. Y no es por una cuestión cultural, sino por una cuestión tal vez, porque una cuestión cultural por ahí sería entendible eh, desde el punto de vista bueno, del ambiente en el cual uno crece, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, en Bulgaria, el gesto para decir no es, es así, con la cabeza. Eso quiere decir no. Lo que para nosotros es sí, para ellos quiere decir no. Pero bueno, es una mm. cuestión de costumbre, es una cuestión cultural. Y de codificaciones de los signos, ¿no? Claro. Sí, ahí yo creo que, No, 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 con respecto a esto me que, refiero a que, claro, que en cuanto a lo otro, en cuanto a, por ejemplo, lo que uno ve en un cuadro, ¿no? Distinto de lo que ve otro, o lo que uno puede percibir de una poesía, distinto de lo que puede percibir otra persona. ¿No? Eh, por más que, bueno, en poesía estamos hablando de una percepción especial, porque las palabras también son un símbolo, ¿no? Entonces, eso producen ecos dentro de uno, pero bueno, cómo esa percepción puede malear y ser distinta, mm, ¿no? De una persona a otra, ¿no? acá me parece que puede haber tres niveles para analizar un poco estos fenómenos, ¿no? Uno es los aspectos perceptivos per se, en términos de las captaciones sensibles, es decir, Sí, cómo opera el mecanismo del estímulo de sensación visual y se convierte, por ejemplo, en imagen, cómo opera la recepción auditiva de las ondas y cómo, bueno, todo esa transducción, ¿no? De eso que se convierten después en frecuencias y en sonidos y cómo se constituyen. Bueno, hay temas más fisiológicos, neurofisiológicos que, bueno, lo mismo pasa con lo táctil, lo olfativo, ¿no? sí, sí, Con el resto de los sentidos lo mismo. Uno es ese nivel, me parece, de la percepción como tal, y el otro es cómo el cerebro construye eso y construye, por ejemplo, la imagen o el sonido, ¿no? O la sensación, a veces, entre comillas, en un engaño de lo que sería el fenómeno como tal, ¿no?
Ujú. Por ejemplo, eh, la visión de en paralelaje, ¿no? Los ojos son dos cámaras que captan en paralelo, ¿no? Basta que uno ponga el dedo adelante y vea que se multiplica ese dedo visualmente. Y Claro. si uno cerrara alternadamente, un ojo y otro, lo vería como corrido al dedo, ¿no? Es Sí, decir, sí. esa visión de paralaje que el cerebro tiende a fusionar y hacer una única imagen en realidad, ¿no? Ujú. Eh, Uno puede pensar animales, creo que los caballos que tienen los ojos puestos hacia los Sí, costados, tienen sí, como cegado el frente, ¿no? Si alguien se pone enfrente no los ven, ¿no? claro. O las Justamente iguanas, por, ¿no? Que mueven así para, independientemente, ¿no? Eso que los ojos aparte, ¿no? Tienen como es más dos raro, ¿no? cámaras que le dan trayendo información al cerebro, ¿no? Y acá se producen también, y esto ha sido un gran uso del arte, múltiples juegos de ilusiones, por ejemplo, ópticas o, bueno, incluso sonoras muchas veces, ¿no? Efectos así de sonido, pero visualmente ha sido muy provechoso todo eso. Sí, sí, Por sí. lo tanto, uno pensaría, ¿esa imagen o ese efecto visual está en el mundo o está creado por el cerebro? ¿No? Ese es el otro gran tema. ¿Sí? No solamente la percepción lineal, como diríamos, sino los juegos de percepción, las ilusiones y todo esto, todo el potencial creativo que ha tenido todo eso. ¿No? Pensemos, por ejemplo, el efecto del trompe-l'œil en el barroco, ¿no? Ese efecto del 2D, 3D, ¿no? Otro ejemplo bueno de ilusiones ópticas, ¿no? Sí, sí. Eh, o eso creo que llaman estereogramas, ¿no? Que es Ah, sí, esas sí. imágenes que uno Sí. tiene que forzar un poquito la visión Y tienes que y capaz acercarte, ¿no? Para que, es decir, cuando se desenfoca el ojo por la distancia, empieza a abrirse otro. aparece una imagen Claro. casi media hologramática, ¿no? Dentro de esa imagen se desprende. Ahora, ¿dónde está esa imagen? Está en- en la imagen, así exterior, en el plano ese, o está siendo creada por este efecto incluso paradojal de un desenfoque, pero que dentro de tu cerebro o en el centro de la visión, ¿no? En el lóbulo occipital, no sé si será, se convierte esto en esa imagen, ¿no? Que parece emerger de allí, pero no emerge porque está allí, sino porque el sujeto es capaz de, a través de ese juego, digamos, Hacerla aparecer, ¿no? hacerla aparecer, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y el otro tema, me parece, Tito, el tercero es el aspecto, como diríamos así, más semiológico, es decir, qué es lo que uno reconoce allí en la percepción, ¿no? Como decías vos. Y su codificación, como decíamos, en algún país, en la mayoría de los países esto es afirmación, y en Bulgaria dijiste, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es En una Bulgaria significa negación, no. ¿no? Negación o, no sé, la simbología de los colores o la simbología de lo que sea, ¿no? Ujú. Que ahí necesitamos además un marco contextual, semiológico, codificado, o sea, una organización de signos, ¿no? Es como, supongamos que un extranjero, supongamos alguien que no sabe hablar, por ejemplo, el castellano, bueno, va con su diccionario, bueno, digamos a la vieja usanza, hoy estaría con una aplicación, pero bueno, supongamos con un Claro. diccionario de la mano o lo que sea, va escuchando a la gente y, qué sé yo, busca en el diccionario la palabra. De paso, el castellano es un idioma bastante transparente, digamos, parece que como se dice, se pronuncia, se encuentra, ¿no? Sí. Pero Ujú. otros idiomas son un poco más complejos, pero bueno. Y supongamos que alguien escuchó una conversación, extranjeros, una conversación donde alguien decía, hoy voy al cine, ¿no? Y bueno, digamos que esta persona busca en el diccionario la palabra hoy, bueno, digamos, de luego tendrá que saber que existe la H o algo así, y después busca la palabra Claro. voyal, ¿no? Sí, sí. Entonces no encuentra la palabra voyal, y de hecho le pregunta a este hombre, a otro argentino, ¿qué significa voyal? Y es probable que alguien, un hispanoparlante, cuando escuche voyal, no sepa muy bien de qué se trata. Es más, piense que es una palabra francesa, voyal, ¿no? ¿Qué sé Claro, yo? claro, claro, Étoile, no sé. claro. Claro, entonces dice, no, porque escuché esta frase, hoy voy al cine. Ah, voy al cine. Ah, ahora entiendo, es un enlace del verbo ir, conjugado en primera persona, voy, con la preposición a, voy al, pero a él, pero como Claro, se juntan, ¿no? Voy al. mezclando el presente con el futuro, ¿no? Porque no es voy a ir, sino que voy al, uno dice, ¿no? Hoy Sí, voy al, voy ¿no? a Hoy el cine, es pero digamos, voy al ahora. cine, la contracción de preposición artículo al, a él, al,
y voy, pero se juntan justamente la Y del voyal, pero claro, es un solo fonema voyal, claro, pero nuestra cabeza, ese único fonema voyal, sí, nuestra cabeza lo descompone, más o menos automáticamente, en la conjunción en primera persona del verbo ir, la, la preposición a, el artículo el enlace, todo eso enlazado, todo en contra. Claro, ahora, pero sin el contexto, esa percepción no sucede, digamos, ¿no? sí, 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 sí. Necesitamos como ese contexto, ¿no? Me haces acordar a yo de chico, bueno, después compartí esta cuestión y resulta que mucha gente le pasó lo mismo. En la primaria, cuando cantábamos Aurora, Azul Unala, ¿no? Sí, Yo pensaba que era un tipo de azul, sí. ¿no? Así como había azul marino, azul petróleo, bueno, había un azul que era un ala. Ujú, Otros me decían, no, azulunala es toda una palabra junta y no sé qué exacto. quiere decir, pero es azulunala, ¿no? Sí. Entonces otro tomaba como distintas, ¿no? Como distintos entendimientos de algo concreto, Y ¿no? distintos recortes, distintas. Bueno, es un acto perceptivo, el sonoro, pero después es un acto semiológico, semántico, ¿no? Bueno, Mm, todo esto sucede y sucede, digamos. Lo interesante es cuando esto se usa creativamente, sí, pues, está anecdóticamente allí, pero sí, sí. después hay muchos que lo han usado realmente con intereses estéticos, con intereses lúdicos, con intereses creativos, ¿no? Ujú. Como te decía, el efecto este, no sé, o de la anamorfosis, o de el Exacto, trompe-l'œil, ¿no? Son claro. juegos de perspectiva. Bueno, la misma aparición de la perspectiva lineal aérea, también es un gran invento de crear profundidad en un plano, ¿no? Sí, sí. Este, La no- anamorfosis nace en el Renacimiento, ¿verdad? bueno, O- es una técnica típica del barroco, ¿no? mm, Sí, sí, el Renacimiento quizá es eso, pero es la típico este juego de la mancha esa que se ve de frente, pero que si te corres, diagonalizás la mirada, mm, encontrás una forma. una forma que está un poquito deformada, Mm, pero es reconocible, ¿no? La famosísima anamorfosis es la del cuadro Los embajadores de Holbein. claro, que se Ese ve cuadro que están los dos grandes embajadores, hombres que tienen el poder de la época y la todos los calavera. instrumentos que decoran su aristocracia y su poder y su alcance político y demás. eh, y Y- una mancha en un lateral sí, sí. estirada que si uno la mira se da cuenta que es una calavera, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Bueno, olvidemos acá por el simbolismo que habrá implicado eso, pero estos efectos de trastornar la mirada lineal aérea, encontrar otra, ¿no? Y necesitas como moverte allí, ¿no? Ujú. Bueno, toda una estética, ¿no? Esto que, bueno, siguiendo al psicoanálisis de Jacques Lacan, un autor, un psicoanalista italiano llamado Massimo Recalcati, habla de la estética anamórfica, ¿no? Una estética de eso, de justamente la anamorfosis, que es algo así como lo que viene del objeto impacta en el sujeto, ¿no? Digamos, el objeto se tiene que mover, ¿no? No es el sujeto captando el mundo tal cual es, sino el sujeto teniendo que moverse y siendo de algún modo captado por el objeto, ¿no? Es como, bueno, otro efecto barroco es, bueno, el súper estudiado efecto de las meninas, ¿no? Del propio Velázquez mirando Mirando hacia afuera, al y hacia observador. afuera, que sería la pareja real, que está Ujú. siendo retratada, ¿no? Pero que parece que en un momento se corren porque le traen a la infanta para que vea a sus padres. Pero de algún modo, la pareja real está puesta en lugar Del del espectador. espectador, ¿no? Claro, claro, Es claro, un, claro. es un lindo juego de superposiciones visuales y de juegos perceptivos, ¿no? Ujú. Pero bueno, hay me parece algunos efectos que tienen que ver con la percepción per se, ¿no? Esto es un juego de percepciones, digamos, por lugares, posiciones que juega Velázquez. Después están los juegos estos efectivamente de percepción, como decíamos, los estereogramas, ¿no? Sí, Que sí, es sí, sí. esto que aparece algo que modifica, digamos, la percepción y que hace que la percepción no sea una captación pasiva, la percepción sea una forma activa del sujeto, ¿no? O sea, porque esa imagen no se ve si vos no hiciste algo para verlo, ¿no? Y solo se te revela, se te abre si está para alguno, ¿no? Sí. Yo eso no sé hasta qué punto tiene, porque
Yo establecería como una diferencia ahí, ¿no? Sobre algo que busca lo artístico y algo que Ujú, busca solamente el hecho de llamar la atención sobre eso, ¿no? En mm, el caso de ujú, Velázquez, en realidad hay como un trasfondo eh, artístico y que provoca algo distinto en el espectador, esto de que él mismo esté mirando hacia el espectador, ¿no? Mirando a la pareja real que estaba pintando, ¿no? Entonces hay un juego ahí digamos que está utilizado con un sentido artístico, ¿no? En el caso de estas otras visiones, me parece que es como más buscar el juego y señalarlo de alguna manera, ¿no? Señalar lo curioso de esto, de la percepción, ¿no? mm. Tal vez, Sí, yo creo que, para una analogía, ¿no? No es lo mismo el truco que la magia, ¿no? O sea, hay exacto. un truco, ¿no? Hay un truco que es este juego, por ejemplo, de estereograma, este juego de anamorfosis. Otra cosa es, ¿no? Con ese truco. Otra cosa es que sucede algo mágico, que es algo resplandece distinto, ¿no? Hay una idea y hay una presentación ahí que no es solamente el truco escénico, es realmente algo de la creación, algo de la dimensión artística, algo de esa experiencia eh, similar al de la magia, cuando el truco no solamente funcionó técnicamente, sino que además te hizo algunas preguntas acerca, por ejemplo, de qué es la causa y el efecto, ¿no? Por ejemplo, en un mago, ¿no? Digamos, ¿dónde está el origen de todo? ¿Qué pasa en tu cabeza, ¿no? Ujú, ¿Qué pasa que querés saber y no saber qué pasó ahí? Te claro. quedás con esa ilusión. Bueno, algo así como en el arte que de algún modo no es solamente el acto comunicativo de la idea, es algo más, ¿no? Ujú, 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 Eh, creo que era André Malraux que decía, ¿cuál es la vinculación entre el arte y la comunicación? Ninguna, decía, ¿no? Dice así, ah, ninguna, claro, claro. ninguna. Digo, desde luego hay que ver qué se entiende por comunicación, en un sentido amplio, nada escapa a la comunicación, ¿no? O sea, ese famoso axioma de no existe la no comunicación, ¿no? De la teoría de la comunicación de Václav y demás. Desde luego, eh, hay algo que se sustrae en el arte, en el acto artístico, que no es solamente comunicar una idea, porque si fuera comunicar una idea, por ejemplo, Ujú, o transmitir una ideología, o transmitir un valor X, bueno, podés hacerlo por un medio no necesariamente artístico, ¿no? O sea, exacto. podemos saber directamente informarlo, ¿no? Porque si la comunicación es informar algo, ¿no? Ujú, Desde ujú. luego es imposible no informar nada, no informar, ¿no? El tema es que, La comunicación se da desde el emisor o se produce en el receptor. Digo, porque mm, también está esto, ¿no? Que quien analizaba el arte diciendo que en realidad el arte es inútil en sí mismo. mm. Digamos, no busca una utilidad, no busca comunicar, no busca, ¿no? Como decía Malraux, Claro, pero bueno, esa fue la famosa historia de la finalidad sin fin que propone Kant al arte, ¿no? Una autonomía. Porque hasta el siglo XVIII el arte tenía dos tareas que cumplir, ¿no? O sea, tenía que comunicar dos cosas, en realidad, entre comillas, ¿no? O estar bajo la tutela de dos instancias que lo dominaban. Una era la instancia moral. El arte tenía que reflejar algo religioso, moral, tenía que cumplir algún papel como relevante para... dar una lección, digamos, comunicar Sí, algo. sí, 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 sí. Digamos, empecemos todo el arte medieval, el arte religioso, es un arte que está al servicio de la verdad revelada. Entonces, todas esas, Claro. los murales, los vitros y todas las ilustraciones en catedrales y más, eran parte del sermón del cura, ¿no? Digamos, Ujú, te explicaba, se tenía que hablarte de Noé y el diluvio y demás, y se acercaba a las imágenes que mostraban un hombre cortando maderas y toda la gente riéndose de él por la insensatez, terminando el barco y subiendo animales y todos burlándose, y después, bueno, cerrando el barco y los otros insensatos que antes se burlaban, digamos, claro, pereciendo en el diluvio y la paloma y ¿no? La ramita de olivo. Bueno, todo eso estaban imágenes y esas imágenes eran, digamos, con un fuerte patetismo, una fuerte pasión sí, y además ilustrativas de una verdad, ¿no? Pero bueno, estaban al servicio de una verdad, ¿no? Eran íconos de una verdad, digamos, ¿no? sí, sí, sí. O, y con, Parte ¿no? de esa comunicación, digamos.
claro, bueno, comunicaban algo. Y la otra era que debían estar al servicio de una, eh, ¿cómo decirlo así? De una forma de conocimiento, ¿no? Ernst Cassirer dice, el arte era una nociología menor, una forma de conocimiento menor. Mayor es la ciencia o la filosofía, ¿no? Pero supongamos, ¿no? Supongamos que Platón quiere explicar cómo acceder al buen conocimiento, al conocimiento verdadero. ¿En dónde estamos nosotros ahora? Que estamos en un lugar donde el conocimiento no lo podemos encontrar y nos vemos engañados por imágenes. Bueno, entonces como Platón tiene dificultades para explicar todo eso, usa la alegoría de la caverna y Mm, habla de unos prisioneros que están atados así, ¿no? Con grilletes en sus manos, en su cuello, no pueden ver otra cosa que el fondo de la caverna, las sombras, ¿no? Bueno, toda la historia, esa sí, tremenda historia, ¿no? Bueno, el prisionero que sale, que ve que en el fondo hay una fogata, atrás de ellos hay una fogata donde pasan unos soldados como llevando títeres, ¿no? También sí, sí, notable sí, que títere de hasta ahí, sombra, ¿no? tal cual, tal cual. Por lo tanto, lo que ven es simplemente la sombra de la luz de esa fogata que se detiene cuando pasa por esos objetos, por lo tanto ven esa sombra. Y lo que escuchan, ¿no? En realidad es un eco, ¿no? Hablando de percepciones, ¿no? Sombras, ecos, ¿no? O formas también, eh, juegos de percepción, ¿no? O de distancias, de una especie de- de- de instancia duplicada, pero al mismo tiempo falseada y al mismo tiempo denigrada, ¿no? Sí, sí. Hasta que, bueno, sale de la caverna y ve a todas las cosas tal cual son y las ve a la luz del sol, ¿no? Y Y además, que, y claro, se acostumbra a ver, ¿no? Hablando de percepción, se acostumbra a ver y tanto se acostumbra a ver que hasta puede ver el sol de frente, ¿no? Esta es lo notable de Platón. Sí. Eh, y es una bonita historia esta, porque bonita y tremenda historia, ¿no? Porque es como que te preparas tu visión, preparas tu percepción, ¿no? sí, La sí, verdad tiene que ver con una percepción, ¿no? claro. Y cuando vuelve y trata de relatar a los otros lo que había visto, nadie le cree, porque la percepción de los otros todavía no estaba incorporado este otro hecho que este se incorporó, ¿no? Claro, y notablemente también una cosa interesante eh, es que de algún modo también él dice que se, cuando sale a la superficie, de a poquito acostumbra su mirada, porque estaba en la penumbra, ¿no? De nuestra caverna, y acostumbra a ver las cosas, y tanto acostumbró que hasta puede ver el sol de frente, cosa que no podemos a nosotros. Nos encandilaría, nos enceguecería. La paradoja es esto, viendo algo tan incandescente, en vez de ver, dejas de ver, ¿no? Te Claro, lastimaría. Pero bueno, se acostumbró tanto, o sea, tanto fue que purgó, digamos, su vista, que hasta pudo ver el sol de frente. Y después se le ocurre la idea de volver a la caverna para contarle a sus amigos todo lo que es la verdad, el saber. Cuando entra en la caverna, repentinamente pasa a un lugar luminoso a un lugar oscuro y no ve nada. O sea, el efecto de percepción es esto, ¿no? Cuando pasás de golpe de un lugar luminoso, no ve nada. Dice, los soldados y mis compañeros deben ver mejor que yo, acostumbrados desde siempre a la penumbra, ¿no? claro, No ve nada. Después se acostumbra otra vez a merodear en esa cantidad limitada de fotones y ve un poquito, ¿no? Claro, y compara la luz del sol con la luz de la fogata, y dice, esta chispita es de nada, ¿no? Y ve a sus compañeros, es dramático verlos allí, pero se acerca, se apresura a contarles todo tal cual es, y los amigos piensan que está loco, ¿no? claro, claro, no le Y creen. lo quieren matar, ¿no? Claro, claro. Bueno, el otro día estaba releyendo un experimento que se hizo hace algunos años con unos monos, ¿no? Creo que lo conversamos en algún momento, Walter, esto. Sí, Em, claro, colocaron 8 monos en una habitación, ¿no? Y una escalera con unas bananas que colgaban del ah, techo. Entonces, cada vez que el mono subía la escalera y quería agarrar una banana, salía un chorro de agua fría que los bañaba a todos. Entonces no podía agarrar la banana. Entonces intentaba otro y pasaba lo mismo, chorro de agua fría. Intentaba otro y pasaba lo mismo. Entonces iban cambiando de a uno los monos por otro mono que no sabía esto, ¿no? Entonces el mono que no lo sabía, cuando quería subir la escalera, los otros, bueno, no le permitían llegar, o sea, no continuaron con lo del chorro de agua fría. Sencillamente la conducta era del mono que ingresaba, y, bueno, subir naturalmente a buscar una banana,
pero los otros, bueno, no le dejaban y lo fajaban, digamos, ¿no? Lo detenían antes que se enteraran ni siquiera que se mojaban, claro, Claro, que es el claro, agua cuando claro. se acercaba, ¿no? Sí. Lo curioso es que van cambiando, siguen cambiando los monos de la primera etapa con un mono nuevo hasta que renuevan los 8 monos. Es decir, que ninguno de estos 8 monos sabían que si se subía se accionaba el agua fría. Sin embargo, nadie, cada uno que quería subir, bueno, era pegado por los otros o le impedían la subida porque no se sabía por qué. O sea, Mm, ya se había excluido la razón del por qué. Sin embargo, continuaba esa conducta. Es decir, que mm, a partir de una percepción determinada se van elaborando eh, modelos de conducta que van modificando y van creando bases de un comportamiento grupal también, ¿no? mm. Bueno, y bases que se hacen sobre la ausencia de la causalidad, no se sabe bien por qué, ¿no? Claro, Pero bueno, el efecto funciona solo y no saben bien por qué, pero saben que son castigados si osan hacer eso que naturalmente quisieran hacer, que es ir a buscar las bananas, ¿no? Eh, claro, claro, claro. pero ese condicionamiento operante, como se diría, esa especie de control de la conducta, uno ve que también sucede en lo humano también, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. no, digamos, más allá de los efectos educativos, correctivos, políticos que puede tener todo esto, económicos, ¿no? Que Sí, todos estos ejercicios, digamos, deben tener sus aplicaciones, ¿no? hoy en día, Eh, sí. la pregunta sería, bueno, para llevarlo un poco a un territorio de nuestro interés y por ahí más feliz, es cuánto esto puede hacerse con el arte, ¿no? En el Claro, arte, cuánto de este también, de este orden causal es afectado, cuánto la percepción es jugada de otro modo, ¿no? Digamos, y cuánto el efecto de mímesis que tiene esa renovación de la percepción, ¿no? Sea la percepción como tal, lo que se ve y qué hay que ver, porque después de todo, lo que se decía en el arte es una forma de ver, ¿no? Una forma de dirigir la mirada y de no dirigir la mirada, es decir, a dónde no tiene que ver, ¿no? Así como en la magia esa técnica de la misdirection, ¿no? Hay que tratar de llevar la mirada a un lugar y evitar otros lugares, ¿no? Bueno, en claro. el arte todo el tiempo hay una misdirection de qué ver y qué no, ¿no? Sí, sí, todo el tiempo es una elección de qué es lo que el espectador no debe ver, ¿no? Mm. En la edición de una película, digamos, o sea, cuando te muestra la cámara muestra un lugar, está mostrando algo y está haciendo que Ocultando otras algo. partes no se vean, ¿no? O que se intuyan de un cierto modo, o que se reconstruyan de un cierto modo, ¿no? Ujú. Eh, pero bueno, la pregunta es si además hay otra cosa que es la expectativa de que suceda algo así como lo que los griegos llamaban kalos, ¿no? Lo bello, ¿no? Que suceda algo bello ahí, ¿no? Ujú. Algo bello en un sentido amplio de la palabra, ¿no? No solamente la belleza tal cual, tal vez diríamos, ¿no? De una gota cayendo de un pétalo en una mañana, Ujú. o las perfecciones apolíneas, ¿no? Digamos, una belleza incluso en los sentidos más complejos, incluso más oscuros que tiene el arte, ¿no? Digamos, Sí, que sí, si sí. uno hace toda la dimensión romántica del arte, plantea, digamos, que el arte también presenta cuestiones oscuras, cuestiones duras, ¿no? Terribles, ¿no? Ujú. Pero bueno, lo interesante es que la percepción esa hace que uno vea algo y no vea eso mismo, lo vea y al mismo tiempo se disimule eso detrás de otra cosa, ¿no? Es como, bueno, esto que alguna vez hemos recordado de Finzi Pasca, cuando contaba Emanuele Finzi Pasca que Sí, tenían que sí. mostrar a un personaje que era herido mortalmente y usaron sangre Sangre de real, verdad, sangre. con un Claro, sachet, usaron sangre de un animal. Y bueno, y esa sangre era demasiado real para ser verdadera, ¿no? claro, Pero claro. sin embargo, cuando sacaba, ¿no? Sí, sí. Sacaba una La tela, una tela, tarjeta roja, no sé qué. Y ahí, bueno, y eso era la agonía, ¿no? O sea, ¿qué percibís ahí, no? sí, sí, Pero sí. ahí ya es una percepción del tercer nivel que decimos la percepción simbolizada, ¿no? Claro, claro, claro. Lo que No, provoca la catarsis. no es el engaño perceptual de un juego de espejos o Ujú. ¿no? De los juegos de anamorfosis o los juegos, ¿no? Claro, Es una percepción simbolizada en esa, ¿no? simbolizada, exactamente. Claro, claro, como toda cuestión metafórica, ¿no? De alguna manera. Eh, Bueno, claro, es eso, ¿no? Digamos, además, desde luego que vos estás percibiendo algo que no es real, pero lo estás tomando como real, ¿no?
claro. Eso es la mímesis. Y en el teatro no es real, pero tiene que parecerlo, ¿no? Claro, claro, exactamente. No recuerdo, no recuerdo exactamente una acepción que Borges decía sobre la metáfora, ¿no? Creo que vos me habías contado, Walter, algo de eso, Ah, que eh, una metáfora, ¿no? Que algo así. bueno, eh, bueno, Borges digo, primero que su análisis bueno, como casi todos, ¿no? La metáfora es como la gran figura retórica, ¿no? Sí, sí, Pero bueno, no, hay una anécdota que cuentan que una vez Borges se había quedado sin agua, tiene un problema con el agua, y le pidió iba siempre creo que a un bar a tomar algo, le habló con el mozo, el dueño, no sé, un tal Mario, ¿no? Le contó de su problema, entonces le dijo, Borges, vamos, vamos, yo lo acompaño, vamos al edificio de aguas, aguas sanitarias, no sé. Y entonces, bueno, llegan al lugar y Borges le cuenta su problema del agua, y la chica que lo atiende ahí, este, lo sabe que es Borges, bueno, Borges era una celebridad, ¿no? Ya hasta iba a un lugar así y sabían claro, que era claro, Borges, ¿no? claro. Y entonces la chica le dice, espere, espere, voy a averiguar, no le quiero decir una cosa por otra, ¿no? Ah, es. Y entonces Borges le dice a Mario, que esta joven acaba de abolir la metáfora, ¿no? Como diciendo, no voy a cambiar una cosa, quiero decir las cosas literalmente, ¿no? Entonces, Claro, claro, claro. bueno, pero siempre decimos una cosa por otra, incluso en el lenguaje convencional, es decir, cuando aparentemente la primera palabra, la palabra directa, la palabra que dice eh, luna, digamos luna, cuando decimos luna, no parecía ser una metáfora, parecía ser la palabra literal, ¿no? Pero en el fondo ya la palabra sustituye a la cosa, y por lo tanto ya esa sustitución es una forma metafórica, ¿no? El lenguaje ya es una metáfora, ¿no? Sí, sí, Lo que pasa es que llamamos metáfora en realidad a metáfora de segundo grado, claro. El otro para día, usar el ejemplo que usa Borges, ¿no? Es decir, en vez de sí, decir sí, luna, decimos espejo del tiempo, claro. para nombrar la luna. Sí, Ahí sí, estamos en una metáfora, por diría, de segundo grado. La primera metáfora es luna, claro. y la segunda es que sustituís luna por eso, espejo del tiempo, porque, bueno, la luna ha servido para medir el tiempo y porque Claro, claro. El otro día estaba refleja el leyendo, tiempo. sí, estaba leyendo algunas cosas, ¿no? Y de Eckhart Tolle y decía que, claro, que hablaba sobre Krishnamurti, ¿no? Que decía que un niño cuando ve un pájaro. Ahora, cuando le dicen el nombre del pájaro, ya dejó de ver el pájaro, ¿no? Ya es como que algo, digamos, esa percepción ya quedó asociada a una palabra, ¿no? Entonces, hay algo de bueno y hay algo de no tan bueno en eso, ¿verdad? Bueno, es un poquito también lo que dice Nietzsche, ¿no? Cuando usamos, por ejemplo, usamos la palabra árbol, ya no vemos ningún árbol, captamos el concepto de árbol. Exacto, Ya no es más un roble, ya no es más un abedul, ya no es más eh, eh, no, no sé, un Shingo biloba, digamos, que se le cayeron claro, las hojas en el claro, otoño, claro. ya no es un, no sé, un ciruelo en flor, Ujú. es el concepto de árbol, es un Concepto, universo uy, que habló, ¿no? En el momento que conceptualizó, ¿no? claro. Perdón, Pero bueno, tenemos que hacer ese cachito, juego porque también... se cortó un cachito. ¿Puedes repetir lo Ah, último? sí. Eh, la- No, la- no, sí, 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 que efectivamente cuando uno conceptualiza, se Ujú. queda con un universal. Cuando Sí. hacemos el concepto de árbol ya no es más ese árbol, Ujú, esa mañana, esa ujú. percepción, ¿no? O sea, conceptualizar es lo opuesto a la percepción, ¿no? Claro, 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 claro. Percibir es siempre un caso particular. Conceptualizar es ningún particular, es una especie de común denominador de Mm. notas que se abstraen y, ¿no? Cuando Sí, decimos mesa, no es ninguna mesa. Mesa sería algo así como la definición de un objeto de patas que sirven para apoyar algo, ¿no? claro. Pero no es la mesa de la casa de tu abuela con el recuerdo de tu infancia y donde jugabas a los dados con ella, ni es la Mm. mesa que servían la comida tan rica, ni es la mesa donde hacías los deberes, o es la mesa que se vendió una vez dramáticamente porque tenían que pagar una operación, ¿no? De cargada de una especie de significación y de valor y demás. Claro. O sea, la palabra mesa es una palabra abstracta, neutra, ¿no?
Sí, 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 Sí. pero también está, digamos, el juego de palabras que uno puede hacer, ¿no? Con eso que Mm, da una sensibilidad determinada a aquel que lo escucha, ¿no? Si uno dice nieve, bueno, es nieve, frío, ya hay como algo ahí, pero si decir las nieves del tiempo platearon su sien, digamos, ujú, ya estás hablando de, no te da otra idea, otra sí. cosa, no te da otra percepción del paso del tiempo o de, ¿no? Bueno, la otra cosa bonita de la metáfora, y que tal vez son las mejores metáforas, es cuando une campos que parecen ser muy distantes, ¿no? Ujú. Cuando unimos, ¿no? Em, nieve con tiempo y canas, ¿no? Digamos, que tienen este parecido del color, del color blanco, las nieves del tiempo, ¿no? Sí, 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 Y jugar ahí un poquito con los campos, ¿no? Eh, que bueno, que seguramente en su momento habrá sido, digamos, una metáfora novedosa. Después, cuando se empieza a usar mucho, claro, empieza a convertirse un poco en literal, ¿no? O sea, sí, sí, por ejemplo, comparar una mujer con una flor habrá sido algo audaz en su momento. Hoy se ha, sí, sí, este, como se ya ha tomó, ya se hizo convencionalizado. costumbre, claro, claro, Y la claro. convención es un poco la desgracia de la metáfora, ¿no? Ujú, ujú. Lo lindo de la metáfora es la novedad, la inventiva, ¿no? La Bueno, como sorpresa, cualquier figura retórica, pero bueno, digamos, tomamos la metáfora porque tiene este valor de sustitución, tiene este valor de reemplazo, ¿no? Pero mm, bueno, tiene que jugar con un primer lugar que es la percepción. Hay una percepción real y hay metáfora cuando esa percepción real es trastocada, ¿no? claro, Y es si decir, entonces hay un juego de las percepción, nieves caen del cielo, las nieves del tiempo caen de los años, ¿viste? ¿No? Caen, es la sí, nieve que cae, ¿no? Y que, bueno, no sé, hay ese bonito juego de alterar un poco el origen de eso y combinarlo, ¿no? claro. Eso Eh, es lo lindo de una metáfora. Sí, 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 claro. Y que uno puede, en ese sentido, tomar ese mismo ejemplo y llevarlo a distintas artes, ¿no? Digamos, acá estamos hablando de una cuestión poética, bueno, como letra de un tango, pero también uno lo puede llevar a otros, lo puede extrapolar a otras artes, ¿no? A lo sonoro, por ejemplo, ¿no? Hay Ujú, una, digamos, hay toda una teoría que dice que cuando uno escucha pajaritos, eh, se calma el nivel de ansiedad, porque digamos, por naturaleza, el pájaro canta cuando no hay peligro. O sea, si hay un peligro cerca, el pájaro no canta, si hay un depredador cerca, ¿no? Entonces, solamente canta cuando está tranquilo. Entonces, esa frecuencia alta, que equivaldría a ese tipo de, de canto de pájaros con esa rítmica distinta de acuerdo al tipo de pájaro que sea. Eh, Hay un estudio hecho eh, de unos musicólogos, ¿no? Que estudiando cómo utilizar determinadas frecuencias en la música y ver los efectos que provocaban en el cuerpo. Claro, generalmente se tomaba como que las frecuencias más altas, las más agudas, claro, daban como una cosa como de mucha más actividad que frecuencias graves, ¿no? ujú, Y un poco uno lo puede empardar esto o lo puede comparar con una, no sé, con un flautín en una orquesta, si lo compara con el contrabajo, ya solo el sonido solo te da como un elefante y te da como una, no sé, algo mucho más, una ujú, libélula, no sé, algo mucho más activo. Sin embargo, lo que provoca en el cuerpo, claro, las notas graves provocan mucho movimiento, mucho más movimiento, esas vibraciones de los líquidos del cuerpo. Entonces ujú, hay como una sensación como distinta, totalmente distinta de las notas bien agudas. Entonces se empezó a trabajar respecto de lo rítmico y respecto de esas frecuencias, tomando este ejemplo del canto de pájaros, y empezaron a componer algunas músicas, este grupo no recuerdo el nombre, pero después te lo voy a pasar porque es muy interesante. ujú, eh, eh, Hacen, digamos, sampleando sonidos de animales, componen música, pero respetando y buscando esta cuestión, ¿no? De cómo, de qué pasa técnicamente con las vibraciones ujú. con a distintas octavas, ¿no? Claro, esto se separa un poco de lo artístico en realidad.
Digamos, esto se transforma, se va transformando con el uso en determinada técnica que servirá al artista como para tomarlo como herramienta y en base a eso, tomando esa técnica o eso descubierto, bueno, empezar a crear a partir de allí, ¿no? Es Sí, decir, bueno, ahí estamos ante un hecho más bien fisiológico, sí, ¿no? mm, Neurológico, anatómico, ¿no? Como decías vos, estos ejemplos que ujú, ciertos sonidos generan que los flujos corporales trabajan de un cierto modo, que los ujú, sonidos agudos se los asocia a la tranquilidad del pájaro en un momento sin ujú, riesgo, ¿no? En fin, bueno, estos que son componentes fisiológicos y psicológicos, ¿no? Otra ujú. cosa es que tengan un valor estético, ¿no? Sí, exacto, claro, claro. En el valor estético, por ahí aparecen otras interrogantes, ¿no? Es decir, siempre aparece algo así como qué idea está ahí en juego, ¿no? No para comunicar, sino para configurar eso Ujú. como algo que funciona en sí mismo, ¿no? Más allá del efecto que tiene, ¿no? Sí, 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 Eh, sí. si no, sería una especie de ingeniería de sonido, ¿no? Más Mm, que de música, ¿no? sí. Yo creo que Entonces, pasa, en muchos casos pasa lo mismo de ingeniería y de juego, ¿no? De mm, sonido, más que, por eso, sí, sí. que de lo creativo de eso, ¿no? Pero creo que pasa lo mismo también con la cuestión visual, ¿no? Eh, Ujú. Salvo algunas excepciones, ¿no? Hay un grupo, ¿cómo se llama el grupo este que crea estas perspectivas con juego? OK Go, OK OK Go, Go, el grupo, claro, sí, sí, claro, sí. claro, Bueno, lindo. en el librito iridiscente, títulos que saldrá en breve, lo sé, Qué grande. compartimos algún capítulo ahí, después un día nos dedicaremos. Bueno, ya hemos charlado un poquito de ese capítulo, pero Vos, un vos buen análisis pasa empezado por por esa, analizar ese grupo, ¿no? Y todos los juegos visuales que tienen, que son de los más variados, ¿no? claro, claro, Y además con mucha riqueza tecnológica, pero una riqueza tecnológica que no deja de ser usada en forma analógica, es decir, con todas estas peripecias de estas ilusiones como más físicas, ¿no? claro, Estas claro. ilusiones como no sé, como esto de la visión de paralelaje que decíamos, o los efectos del trompe-l'œil, o los efectos que la escuela de la Gestalt la explica, como figura-fondo, la forma perfecta, la continuidad de la forma, etcétera, ¿no? Ujú. Eh, Y en y Iridiscente vos haces un análisis de este hay un grupo. capítulo que está dedicado al problema de la percepción y los videos de este grupo OK Go son realmente una cantera magistral de cómo todo eso, más allá de ser ejemplos del qué pasa con la percepción, de los juegos creativos con eso, ¿no? Claro, claro. Lúdicos, creativos y estéticos, ¿no? Con todo esto, ¿no? Ujú, Porque, desde luego, creo que la palabra estética ahí podemos usarla de dos maneras, ¿no? Una es como percepción, una percepción resonante, una percepción que además implica que algo tiene calor, algo tiene belleza o alguna interrogación acerca de eso. Y lo otro es que es un lenguaje, es decir, que hay un lenguaje artístico dado por este tipo de juegos perceptivos, en este caso Keiko, ¿no? O sea, parte de su lenguaje creativo tiene que ver con jugar un poco con eso, ¿no? ujú. Eh, pero bueno, hay que ver esos videos, son realmente extraordinarios y en algunos casos está muy enfatizado todo esto, ¿no? Y hay que leer Iridiscente para ver Ah, el análisis también, por supuesto, bueno, ¿no? bueno, bueno, sí, 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 digamos un pequeño ensayo al respecto de esto. Pero bueno, lo interesante es eso, ¿no? Volviendo un poquito a una cuestión que hablábamos al comienzo, ¿no? El grupo tiene ideas creativas, ¿no? Por ejemplo, o como cualquier otro, como decíamos, Velázquez tiene la idea de- de- de pintar una pintura, digamos, ¿no? De pintar el acto de la pintura, ¿no? Y de que el espectador también sea absorbido por la obra en el sentido de que es mirado, y toda una serie de interrogantes acerca de esto, y que hay una persona atrás y un espejo, hay toda una serie de juegos, reflejos y duplicaciones, ¿no? Muy, muy valioso como ideas, ¿no? Pero lo importante es que la obra funcione, ¿no? Porque puede estar llena de buenas ideas y la obra no funciona, ¿no? Claro. No funciona como hecho artístico, ¿no? Ujú. Yo creo que después vendrán los conceptos teóricos que alguien teorizará intentando dar cuenta de eso, que lo fabricará en función de eso, ¿no? Para ver qué puede implicar, ¿no?
Pienso de todos Yo- modos que el hecho artístico en algún lugar queda en el secreto, ¿no? Que no se revela del todo, no lo podemos explicar del todo, ¿no? Sí, y lo curioso es que uno nunca tiene garantías, ¿no? Ningún artista tiene garantías antes de Exacto. comenzar una Ujú, obra mm, del resultado, ¿no? De lo que provoque la sensación, la mm, sensibilidad, qué es lo que mueva esto que, ¿no? El acto creativo, digamos, una cosa es buscarlo de antemano, el propósito, ¿no? Es decir, buscar como lo que podría llegar a ser algo más linkeado a lo publicitario de alguna manera, es decir, tomar sí, más ya con una utilidad determinada, entonces, bueno, uno busca algo, pero buscando un fin. En cambio, otros sí. hechos artísticos que nacen de otro, sin condicionamientos, uno nunca tiene la garantía de qué es lo que va a pasar, ¿no? Cómo va a ser Bueno, a mí me parece que seguido. efectivamente la diferencia entre el arte y la ingeniería, ¿no? La ingeniería busca tener la garantía del control de los procedimientos y que mueve todo ¿no? El andamiaje como para que la causa y el efecto estén reguladas, ¿no? Ujú, ujú, Ahora, imagínate una música que pueda saber de antemano que va a producir tal efecto, tal alegría, tal sensación, tal entusiasmo. No es del todo controlable eso, ¿no? No es una promesa que uno pueda asumir a priori, ¿no? claro, claro, claro. Pero es una apertura como para que alguien pueda, de un modo, entrar allí, ¿no? Entrar allí, digamos. En el sentido de la percepción es una invitación a entrar allí, ¿no? Y a poder jugar con eso, ¿no? Sí, le preguntaban a Arvo Part sobre Der Spiegel, und Spiegel y Furalina, ¿no? Toda una con distintas versiones. Le preguntaban eh, por qué había hecho eso, qué era lo que buscaba, ¿no? Y él decía que no buscaba nada, que él pensaba eso. ¿No? Él no Mm, decía que se preparó ni nada por el estilo, sino que él puso su pensar ahí, puso su sentir en eso, ¿no? Sin buscar absolutamente nada. De hecho, una mm. vez que termina de componer para Lina, ¿no? Furelina, una vez que termina de componerlo, pasaron 10 años hasta que lo hizo escuchar y en realidad se hizo escuchar por un alumno de él, ¿no? No porque él lo escribió pensando en, bueno, voy a estrenar esto, ¿no? En tal fecha, ¿no? Mm. Digo Sí, sí, como, como un acto comunicativo, como decíamos antes, ¿no? Quizás, claro, ¿no? Mm. claro, claro, claro. Bueno, yo creo que, tomando un punto ahí, ¿no? Seguramente cada uno tiene su idea. Ujú, Otra cosa es que te pregunten cuál fue el concepto, ¿no? Que yo creo que mucho del arte contemporáneo, que es el arte conceptual, lo más importante es que uno capture el concepto del artista, ¿no? Y su intencionalidad. Y la obra se diluye en eso, ¿no? mm, Se seca en eso muchas veces, ¿no? sí, sí. Entonces, no sé, Bueno, desde el mingitorio de Duchamp, ¿no? El famoso, desde ahí para sí, adelante, ¿no? claro, claro, claro. Y todo el tiempo hay que justificar por qué y qué, ¿no? Pero como tal, el objeto no tiene mucho que decir, ¿no? Claro, claro, como esta banana puesta en la pared, O ¿no? de Mauricio Catelán o de tantos otros Mm, que, que juegan con el concepto, ¿no? ujú, Y mm. que generan un acto comunicativo y un acto ingenioso de comunicación, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Ahora, lo que provoque como sensibilidad, ¿no? Digo, lo que provoque sensorialmente al espectador es, digamos, totalmente, bueno, queda ahí en un plano un poco, un tanto difuso, ¿no? Porque, sí, eh, no sabemos realmente qué va a pasar en cada uno, ¿no? O sea, eh, me recuerdo una vez, hay un ejemplo así, un poco así también, de estos ejemplos que malos entendidos, ¿no? Que en una ocasión en una universidad en Barcelona habían decidido hacer como una huelga de apoyo para unos reclamos sindicales, pero los estudiantes se habían adherido y llamaron a un famoso artista catalán que hiciera una obra también como testimonio de, qué sé yo, bueno, de una lucha compartida, ¿no? Y la obra constaba de una serie de platos puestos así uno arriba del otro, un poco sucios, ¿no? Con un poquito de paja y de cenizas arriba, ¿no?
y la obra se llamaba Instalación Estructura, ¿no? Y bueno, a la mañana la persona de limpieza pensó que eran platos sucios y se los llevó y los lavó, ¿no? claro, Claro, los jóvenes, que eran los del centro estudiantes, lo llamaron artistas y miren lo que pasó, una persona de limpieza sin querer se lo llevó. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, póngalos arriba de otro. Eh, y, ponga, ¿Y quién lo tiene que hacer? No cualquiera. Pero hay un compañero que tiene un poquito más de inclinaciones artísticas. Bueno, que lo haga él, no hay problema. Entonces lo ponía. Y así todos los días pasaba eso, ¿no? Claro, lógicamente a los ojos de la persona de limpieza es platos sucios, ¿no? Lo tiene que limpiar, a la vista de los otros es una obra de arte. Pero bueno, imagínate que era esa obra al cuarto día, ¿no? claro. Hasta que finalmente, como esto pasaba recurrentemente, el artista decidió ir allí presente, ¿no? Se presentó y realmente agarró cada plato, lo acomodó y demás, esparció las cenizas, la paja, y demás, y de golpe la obra estaba ahí de nuevo, ¿no? De nuevo, otra vez, parecía ser que se configuró nuevamente tiempo y espacio, apareció. Y a mí me gustó mucho como Félix de Azúa narra eso porque narra con la parodia de todo este arte contemporáneo que es solamente para engañar a la persona de limpieza, ¿viste? Es una obra que no la entiende nadie. Claro. Pero al mismo tiempo que algo tal vez hay ahí, que incluso fuera del concepto está ahí algo que irradia y que por alguna razón es una obra de arte. Digo, no se cierra a una visión reaccionaria de decir, bueno, que esto no tiene sentido, ¿no? Ujú, Una persona sensata, el sentido común, lo invitas acá y no entiende nada, ¿no? No, hay algo también que puede pasar. Yo digo, me parece que puede tener esa doble actitud, ¿no? ujú, De estar atento a decir, quizá esto es un sinsentido, es algo absurdo, nos estamos engañando y lo aceptamos. Y lo otro es que quizá hay algo ahí que sucede. Desde luego, no parece ser una genealogía automática decir que eso y Van Gogh y Rembrandt es lo mismo, ¿no? claro, claro, claro. Pero bueno, tampoco quitar la chance de que estemos ante también el lenguaje artístico, ¿no? Ahora, ese lenguaje, título que vos decías, ¿a quién le habla? Yo creo que en el fondo le habla a la comunidad futura, ¿no? Porque a veces hay un arte tradicional que le habla a la tradición, ¿no? Entonces, como haces vos, digamos, le toman obras de argumentos del pasado, allá en China, ¿no? Y los recreían y demás. Están hablando con la tradición, Con un están hablando con el lenguaje, presente, en un ¿no? lenguaje contemporáneo, digamos. Y después están hablándole al futuro como diciendo, bueno, dentro de unos años si se ve esto, se entenderá, hay códigos nuevos, hay formas de enunciación, hay inflexiones, ¿no? Bueno, eh, el arte tiene un poco esa base. Desde luego, en algunos casos esto era excluyente, digamos, con el futurismo, ¿no? En el futurismo del pasado había que liquidarlo y solamente tener ojos para adelante. Y por una visión también así muy de ingeniería y muy Ujú. de una performance técnica, tecnológica, ¿no? Eh, pero bueno, este tema de la percepción es un tema muy, muy, muy interesante porque después de todo es eso, percibir es eso, ¿no? Recibir. Y Gadamer, ¿viste? Este autor Gadamer Ah, eh, dice que en alemán la palabra percepción significa tomar como, algo como verdadero, ¿no? Tomar, captar algo como verdadero. Lo se llama Vernehmen, creo que es mm. como verdad, y Nehmen como tomar, ¿no? Pero después de todo, percibir es captar, ¿no? Captar, capturar algo, ¿no? Eh, y bueno, Y pero tomarlo en su verdad. En su verdad significa que, más allá de que sea una ilusión óptica, esa ilusión óptica tiene que ser tomada como verdadera para que sea una obra de arte, ¿no? claro, Tenés que, digamos, más allá del engaño, el engaño tiene que ser la verdad del arte en ese caso, ¿no? claro. O sea, miéntanme bien, diría un actor de teatro, ¿no? Que sabe que está viendo algo que no es de verdad, ¿no? Tal cual, y tiene que funcionar así porque si no funcionara así estaríamos frente a un fenómeno que no, que no condujo, digamos, el efecto que después va a ser la catarsis, el efecto de identificación y Claro, demás, ¿no? lo que debe ser es verosímil, no Tal necesariamente cual, cierto, digamos, ¿no? tal cual. Bueno, digamos, si fuera cierto, ¿no? Funcionaría de otra manera, sería un documental quizá, ¿no? No sería una obra, ¿no? Claro, 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 Pero claro. bueno, después toda nuestra memoria es una recreación del pasado. ¿Viste como esas películas que dicen basada en hechos reales, ¿no? Sí, sí, Bueno, nuestra memoria es esa, basada en hechos reales. Tampoco es que nuestra percepción de la memoria, nuestra percepción del pasado, hablando ahora en otro sentido de la percepción, o sea,
eso que nos quedó registrado, mm. también es un hecho narrativo, también es un hecho que está como guionado en esa recepción y en ese acto de memoria, ¿no? Claro. Y Walter, te hago una pregunta respecto de esto mismo, ¿no? ¿Por qué un hecho determinado en algunas personas puede provocar, digo, tomando esto de la memoria, ¿no? La Mm, percepción de un hecho que haya pasado en el pasado, en algunas personas puede ser algo traumático y para otras puede ser algo feliz, digamos, siendo la percepción, digamos, ¿dónde está ahí el tema? ¿En la mm, percepción o en el procesamiento de esa percepción? ¿La percepción mm, es la misma? O, es mm, decir, un poco, digamos, si uno lo lleva al presente, es lo que provoca el apreciar una obra de arte, digamos, ¿no? A algunas personas le provoca algo y a otros otro. Pero esto es más por un eco que sucede en el interior de cada una de estos observados, mm. digamos, ¿no? Pero en Sí, el porque caso... Freud tiene un concepto que era la pantalla de protección antiestímulo, que era que ante un hecho que podría ser traumático, que desgarraría la recepción, digamos, todo el aparato psíquico parece, toda la energía psíquica parece estar encolumnada hacia eh, absorber y enquistar eso, ¿no? Supongamos, cuando vas al dentista, toda tu energía va a la Está muela, ahí, ¿viste? claro. Esa pantalla de protección antiestímulo como tratando de retener e impedir que irradie más allá de eso y encapsularlo, ¿no? Eso sería como en el hecho perceptivo, digamos, de lo traumático, que todo parece concentrarse así como para evitar que ahí fugue toda la energía del cuerpo y el dolor se propague, etc. Y después de luego que está, y esto sí es un hecho que puede tener un efecto así común, pero que es muy personal, que es cuán traumático puede ser el mismo acontecimiento para dos personas, ¿no? Mm, Eh, y además las posibles resignificaciones, ¿no? Es probable que el tiempo suavice, minimice, cambie, ¿no? Viste que tengo una frase de Nietzsche que decía, la comedia es tragedia más tiempo, ¿no? claro, 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 claro. Sí, sí, O que decía, desde las grandes alturas todas las tragedias parecen comedia, ¿no? Es la misma idea, una con el tiempo, otra con el espacio, digamos. O sea, viste, de arriba ves, te subís a un edificio muy alto y ves las personas y decís, son hormiguitas, ¿qué problema tendrán? ¿No? O sea, se sí. mueven de aquí para allá, se hacen problema por eso, en el fondo, ¿no? Sí, 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 Es una en el hormiguera. fondo, claro, en el fondo en realidad la percepción es una cuestión de, de lupa, ¿no? Es decir, nosotros estamos viendo esto así de una manera porque, bueno, porque tenemos esta distancia y tenemos esta relación con la distancia y con las cosas, pero si tuviéramos, si nos quitáramos los ojos y tuviéramos microscopios, claro, estaríamos viendo otra dimensión, ¿no? Estaríamos viendo Mm, las células de claro. otra manera, estaríamos viendo otra cosa. Si tuviéramos Y, digamos, un telescopio y estuviéramos viendo la luna, claro, la luna provoca otra cosa, ¿no? Es otro tipo de bueno, percepción sí, en sí, sí, yo creo cuanto a que las el hecho acciones. artístico es crear una escena, ¿no? O sea, una escena significa una distancia de mirada, ¿no? Mm, Hay que ver, ¿no? ¿Dónde claro, se claro, pone eso, ¿no? Digo, mirada también es, bueno, desde luego, algo auditivo o algo así orquestado, ¿no? Pero sensorial. sí, sí, todo lo ponemos en una escala que es probablemente la escala de lo humano, ¿no? Digamos, Ujú, una escala ergonómica, una escala a nuestra medida, pero que por otro lado puede ser que nos lleve a otro lugar, ¿no? Por ejemplo, en el fenómeno de lo sublime que analiza Kant, nuestra percepción está expuesta ante lo infinito, ¿no? Dice, pues vamos a sentir finalmente, si todo funciona bien, el fenómeno de lo sublime, el sentimiento de lo sublime, pero en primer lugar estuviste expuesto ante algo infinito, amorfo, indefinido, de una magnitud no cuantificable, ¿no? ujú, Ante algo grandioso realmente, ¿no? claro, Que no lo puedes definir bien, que es amorfo, no ves el contorno de la forma, ¿no? Eh, bueno, y ante ese fenómeno, ¿qué haces? Y bueno, colapsás, decís, yo no soy nada frente a esto, ¿no? mm, Pero finalmente decís, bueno, la idea de infinito me permite entenderlo, ¿no? Y además, me permite captarlo, comprenderlo, ahora percibirlo como algo sublime, ¿no? Lo sublime tiene que ver con que está palpitando algo que en el fondo nos dejaría anonadados, ¿no? ujú, Pero bueno, saliste airoso, saliste vivo, ¿no? Eso es importante, ¿no? claro, Eh, claro, claro, claro. entonces sí es un tema de percepción, ¿sí?
¿Qué se percibe? Bueno, se percibe lo que no se tiene que percibir, algo así. Se percibe algo que está fuera de tu escala, ¿no? Mm. Que en otro lado te arruinaría, ¿no? ¿Viste la historia de Zeus, entre tantas historias y amoríos? En un momento seduce a una joven princesa llamada Selene, lo que es una Ajá. princesa de Tebas, y bueno, la deja embarazada, ¿no? Y la esposa de Zeus, está celosa, terrible, ¿no? Le va a hablar a Selene, ¿no? Le dice, o Semele, no me creo que es Semele. Te dice, así que estás enamorada y esa persona está enamorada de vos. Sí, sí, sí. Bueno, si está enamorada de vos esa persona, decirle que se presente tal cual es, porque Zeus no estaba presente como Zeus, estaba humanizado, digamos, ¿no? Mm. Entonces, bueno, ella le dice, sí, sí, está bien. Entonces, Semele se encuentra con Zeus, que Zeus está, se presenta como un humano, digamos, ¿sí? Le dice, ¿vos me querés? Sí, sí, sí. Bueno, si me querés, tenés que presentarte tal cual soy, ¿no? Y Zeus le dice, no, no, mejor que no. No, no, entonces no me querés. Bueno, sí, ve. Y bueno, Zeus cuando se presenta tal cual es, se incendia todo, se destruye todo, muere ella. Pero el embrión queda vivo, ¿no? Entonces Zeus se hace un tajo en el muslo, lo mete en el muslo y lo gesta en el muslo, ¿no? Mm. Y ahí Sísifo. nace, después de un tiempo, Sísifo. Ah, Dionisio. Dionisio. Ah, Dionisio. Dionisio que significa dos nacimientos, ¿no? Claro, claro. Ahora, claro, cuando ese Dios, que es infinito, digamos, ¿no? Con un poder grandioso, se presenta, colapsa todo. Mm. Ahora, ¿cuándo aparece lo sublime? Cuando esa percepción totalmente desbordada en algún momento es capturada y algo infinito se convierte en algo finito, es decir, lo ves Claro. en un cuadro, lo ves en un atardecer, lo ves en el cielo estrellado, ¿no? Mm. Bueno, son estas cosas que en principio serían como absolutamente desbordantes y a la percepción, ¿no? Claro, 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 Y a claro. la concepción de la percepción, pero bueno, en efecto se tiene que pasar algo afectivamente, ¿no? Este Tiene que sentimiento. moverse algo, ¿no? Tiene que haber una emoción ahí, ¿no? Una, Sí, 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 pero no colapsar, porque puedes colapsar, ¿no? claro. Puede ser algo tremendo, ¿no? Tremendo que te deje Mm. solamente anonadado, ¿no? Que salgas vivo, digamos, es que se produjo el efecto estético, llegado el caso, ¿no? Exacto, Bueno, exacto. eso no. Bueno, Bueno, Tito, qué lindas charlas, ¿eh? Walter, La impresionante. seguiremos, ¿eh? La seguiremos. Qué lindo todo lo que compartiste, esto sobre tantos, sobre Kant, sobre griegos, sobre tanta cosa. Siempre enriquecedoras estas Bueno, charlas. es lindo conversar, Tito, porque si una buena conversación es la que uno sale un poquito renovado. Yo también salgo muy renovado con ideas, con lo que compartimos y Mm. además pensando un poco los casos artísticos, ¿no? Que creo que es Claro, lo más lindo, ¿no? Cuando claro, claro. pensamos, cuando el caso te acicatea un poco para ver por Mm. dónde ir, ¿no? Sí, sí, Eh, sí, sí. y te Sí. saque un poco de los lugares más convencidos y uno encuentra algo más, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Claro, claro. Y está lindo también el, lo previo, ¿no? Las sensaciones que provocan la expectativa del encuentro con un hecho creativo. Y eso es lo que me pasa a mí con respecto a Iridicente. Así que estoy esperando la publicación. Bueno, ya lo tendremos ahí y tendremos que hacer alguna charlita presentación y hacer algo Seguro, que nos ayude un poquito a seguir dándole vida a la amistad y a compartir así experiencias y encontrar excusas para hacerlo, ¿no? tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, Walter, bueno, Bueno, Titus, muchas gracias por este será tiempo, hasta por un este próximo encuentro. encuentro que tengamos, ¿eh? Exacto, exacto. Bueno, bueno, nos vemos la Bueno, próxima. Chau, chau. bueno, Un nos vemos la abrazo próxima. grande, a grande, Después grande. pasame después el videito, Titus, ¿está Ah, no, bien? no, yo estaba haciendo ahora este corte Ok, ok. para hacer el Dale, dale, corto. dale. Para terminar ahí. Dale, Después vos lo editas y le cortás la última dale, parte. dale, ok, ok. Sí, Así que sí, sí, ahora lo bajo a la compu y te lo dale, mando seguido. ¿Sí? dale. Bueno, qué lindo, Walter. La verdad que siempre Bueno, un lindo, lindo, Tito, gustazo, sí, ¿eh? sí, sí, sí. Aprendo. Mira, es como una delicia para mí estos encuentros porque la verdad que nunca. Todos encuentros hermosos y de todos siempre uno sale con mucha cosa, pero todo lo que
expresaste acá, todo lo que comentaste acá, fue una clase. Así que gracias. Bueno, no, pero Gracias. van saliendo, te van haciendo, pero además salen porque las charlamos juntos y además seguramente Mm. si uno la volvería a hacer a esta charla, puliría un montón de cosas, ¿viste? Pero a veces es bueno que tenga un poco la experiencia así más espontánea, ¿no? Pero después si uno la llenara un poco, si la Sí, 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 yo me diría, había bueno, puesto, me había anotado algunas cositas que tenía ahí atrás, ahí de esto que le había preguntado a la inteligencia artificial, algo sobre la percepción, a ver qué era lo que decía, ¿no? Pero no, salió todo tan rico por cómo se fue el derrotero de la charla que eh, fue, eh. así me parece que está muy No, bueno. siempre me parece que es bueno volver y apuntar a lo artístico, digamos, para tener un lugar ahí de Sí, 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 referencia, ¿no? Porque después claro, uno, es bueno correr un poco, pimponear un poco, salir de ahí, pero es bueno sí, sí, volver sí, sobre lo sobre artístico. eso que da un eje, ¿no? Sí, sí. Y una dirección a la vida. Pensé en algún momento, pero bueno, veníamos tan así, tan embalados que pensé en algún momento por ahí, ¿qué pasaría si empezamos a compartir la pantalla con cosas, ¿no? Por eso tenía la fotito esa Bueno, al para costadito. la próxima, Titus, podemos hacer una segunda tandita donde Sí, trabajamos ejemplos, ¿no? sí, porque, Sí, claro, agarrar claro, 4, 5, 6 ejemplos y trabajarlo, ¿viste? Porque yo también pensaba en eso, hacerla más sí, divertida o más, sí, tener sí, como ese foco puesto en un caso y reflexionar sobre eso. Así que, si querés, Titus, en dale, unos días nos juntamos dale, y lo hacemos sobre eso, ¿no? Ah, y dale. Titus, y otra cosita, antes que me olvide. ¿Sabes que me ¿Tendrás olvidé del ese, link? sí, si tenés ese link, después me Ya lo lo, pasás, ya porque lo busco, me lo porque olvidé y estaba buscando algunos videitos para compartirlo después en clase y no los encontraba, la verdad. ya lo busco porque lo que pasa es que no lo tengo en el drive mío, sino que lo tengo en otro drive. Entonces, bueno, nada, Ah, ok, lo busco y dale, ya te lo paso. dale. ¿Sí? Bueno, Walt, Bueno, Titus, que tengas una gracias. buena semana, un buenos viajes y estamos ahí al habla en cualquier momento, nos charlamos.